Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. La amistad produce alegría. Y comodidad. El amor produce ilusión. Y comodidad. El amor y la amistad producen emociones. Nosotros la comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. ¡Feliz día! Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio Michelle Obando. Ella es abogada, es líder, activista en las últimas 2 campañas políticas y está muy interesada en temas de ciudad, de región y de país. Está también con nosotros Daniel Tapiero, es un joven que estudió teología y ahora está haciendo una maestría en filosofía. Es de la comunidad presbiteriana de la ciudad de Cali y también hace parte de grupos de activistas políticos que están intentando promover el protagonismo de los jóvenes en la realidad de Colombia. Y está Orlando Riascos Ocampo, quien no es tan joven, fue joven, ya no es tan joven, y quien ha estado, pues ustedes lo conocen, ha estado vinculado a diversos gobiernos. En su época de muchachada estuvo en el M19, es reinsertado y sigue vinculado a actividades políticas en el país. A los 3 los saludo y les agradezco haber aceptado la invitación al programa. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes, y muy agradable aquí estar con jóvenes, compartir de la política, de la actualidad, y con usted, por supuesto, un gran veterano para que usted se acuerde, del periodismo. De hace como 30 y tantos años, cuando era muchacho, ¿no? Hace más. Muy bien. Aprovechando que están ustedes aquí y aprovechando que la alcaldía municipal ha decretado que el próximo sábado es el día sin carro, quiero proponer ese tema para que lo miremos no solo en cuanto al día sin carro, lo que significa desde el punto de vista de las actividades, de los beneficios que puedan darse o de los perjuicios que puedan tener algunos sectores, sino en el contexto de lo que ha sido la política ambiental y la realidad ambiental del municipio en esta administración. El día sin carro está argumentado como un día en el cual se invita a los caleños a que tomemos conciencia de la necesidad de descontaminar el aire y descontaminar por ruido la ciudad, y también por el estrés de la, ¿cómo se llama?, la polución de vehículos que hay en la ciudad. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, entiendo, es el día sin carro. Se estima que en Cali hay cerca de 700.000 vehículos automotores y
de los cuales 200.000 y tantos son motos y casi 500.000 son vehículos de 4 llantas. Aquí no se cuentan las bicicletas no se consideran vehículos automotores. De hecho, el Día Sin Carro promueve el día con la bicicleta. Ese es pues como el tema que les pongo en la mesa. Comience usted, Michelle, haciéndonos sus propios comentarios. Bueno, gracias por la invitación. Sí, se está invitando a la comunidad caleña a que no solamente por el tema ambiental, ¿no? O sea, es muy importante el tema ambiental, tenerlo en cuenta, pero también el decreto o la medida se toma como una forma de sensibilización frente a la cantidad de casos de accidentes fatales que hay en la ciudad que han habido en la ciudad de Cali durante el transcurso del 2018. Estamos hablando de 210 casos de accidentes fatales desde enero hasta agosto del 2018, que están discriminados en un porcentaje del 46% de peatones y un 36% de motociclistas. Entonces, digamos que el nivel de accidentalidad está bastante alto y de fatalidad. Entonces también la invitación es a sensibilizarnos frente a ese porcentaje tan alto de accidentabilidad que ha habido en la ciudad, además de... Daniel. Bueno, pues sin duda alguna este Día Sin Carro es una manera de promover el cuidado ambiental. Sin embargo, hay un problema grave en la ciudad, que es el problema de movilidad. Tanto carro, tanta moto, no solamente genera daños ambientales, como ya lo sabemos, o como lo dice Michelle, accidentes, ¿sí? Sino todo el estrés y todo el tráfico que genera es un problema cotidiano de los ciudadanos que es necesario revisar. ¿Por qué en Cali hay tanto carro y tanta moto? Es una pregunta que está sobre la mesa, y eso se responde también pensando en la calidad del servicio público, que tengo entendido va a funcionar ese sábado, pero pues un sábado donde no transita mucha gente, falta ver qué tanto impacto tiene en el mío, porque la calidad del servicio del mío sí es preocupante en la ciudad. Bueno, yo creo que es positivo que haya un día sin carro. Yo creo que debían haber muchos más días sin carro en Cali, en Colombia, porque usted ha mencionado acá, digamos, la expansión del parque automotor tan grande en la ciudad de Cali y en las ciudades de Colombia. Positivo porque pues, permite descontaminar, generar otro ambiente, pero preocupante que sea un sábado, ¿no? Yo no sé por qué la administración municipal lo hace un sábado cuando no hay pues la congestión, cuando no tenemos que los estudiantes vayan a clase, o sea, no tenemos con la normalidad. O sea, hubiera sido mejor un día normal, un jueves o miércoles o martes, digamos, donde hay toda esa cotidianidad, no un sábado, seguramente porque ese día es sin pico y placa, seguramente se han incrementado, digamos, la cantidad de carros que salen en el día. Uno también ve el sábado de pronto mucha congestión, seguramente esa es la razón. No hay tal que perjudique al comercio, yo no sé, o sea, nos han puesto, digamos, que no hay que hacer el día sin carro, que es que porque no se consume más gasolina, porque las bombas no venden, que porque ese día el comercio se distorsiona. Yo no creo que sea eso, yo creo que hay que preservar el medio ambiente, hay que buscar generar una cultura, indudablemente, para que la gente busque otros sistemas de transporte, resolver el problema de la movilidad en Cali. Y yo sí creo lo que decía Michel, o sea, el tema también de la accidentabilidad. No solamente Cali, no el Valle del Cauca, hace mucho rato tiene la mayor cantidad de siniestros por el tema de la accidentabilidad. Entonces es un tema que hay que combatirlo y tratar de propiciar a la gente que no necesita un carro para vivir, que además un carro puede utilizar por varias personas, que podemos utilizar el sistema de transporte público, como tú lo dices, hay que incentivar eso. Pero aquí al contrario, con el sistema del mío, lo que creció fue la clandestinidad, las motos que van a los sitios donde no hay posibilidad de tener el mío, los carros esos que funcionan en ilegalidad. Entonces, es un problema de movilidad que tiene que resolverse en la ciudad de Santiago de Cali. Y el otro que planteaba José Alberto es el tema del medio ambiente. Yo sí creo que es importantísimo que eso hagamos mucha cultura, hagamos mucha difusión, mucha pedagogía sobre el respeto al medio ambiente. Mire lo que está pasando en Pance. Prácticamente lo están acabando por el tema de la expansión urbanística, por el POT que se utilizó hace algunos años, muy mal utilizado, permitiendo que construyan casas al lado del río, el tema de la CBC que permite que una firma extraiga las excavaciones. Entonces
Cali, una ciudad de 7 ríos supuestamente que se están acabando. Las invasiones que se generan alrededor del río Cauca, bueno, todo lo que pasa arriba en Meléndez con el río Meléndez, con el río Lilí. Yo creo que tenemos que preservar el medio ambiente y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero me parece una medida positiva para culminar, pero no debió haber sido un sábado. Yo no sé, y seguramente esa alcaldía tendrá que hacer mucho más. Es que es la primera, si no me equivoco, que hace el señor Armitage en su gobierno. Después de va a completar 3 años, va para el 4º año, y es la primera vez que lo hace. Hay que recordar que Gustavo Petro en Bogotá lo hizo en muchas oportunidades, inclusive lo repetía, porque le hemos dicho que es positivo para la preservación del medio ambiente, para descontaminar y para buscar pues otras alternativas como la bicicleta frente al tema del parque automotor. Sí. Agregándote, desde el 2016, 23 de septiembre del 2016 fue el último día sin carro en la ciudad de Cali, que el centro que revisa lo del aire de la Univalle, ellos emitieron un resultado positivo frente a lo que fue esa fecha y se presenta como antecedente además. Desde esa fecha no habíamos repetido hace 2 años. Día sin carro. Ajá, exactamente. Bueno, de todas maneras, como propuesta nadie puede decir que no es bueno. Claro. Que haya un día donde se genere menos contaminación, insisto, por congestión, por ruido, por contaminación de aire, etcétera. Pero yo quiero proponer que miremos más allá. Esto es una iniciativa del alcalde Armitage, pero el mismo alcalde que nos está llamando a que cuidemos el medio ambiente es el mismo alcalde que ha permitido la tala de bosques en la plazoleta de la Plaza de Toros, en el parqueadero de la Plaza de Toros. Es el mismo alcalde que ha permitido que Metrocali arrase el humedal del sur. Es el mismo alcalde que ha permitido que en Pance, Jaramillo Mora y compañía siga apropiándose del río Pance, de sus 30 metros de, ¿cómo se llama eso?, de reserva, haciendo unos edificios de 10 pisos y más para que vivan ciudadanos de bien que tienen chequera para pagar cómo privatizar un bien público. Y esos ciudadanos de bien que van a comprarle a Jaramillo Mora, estoy seguro que se sienten muy buenas personas, pero como tienen chequera, no tienen escrúpulo en apropiarse de un bien público que es el río Pance y toda esa zona. Y esto está estimulado por la administración municipal. Yo quisiera que miráramos ese tipo, esa complejidad. El mismo alcalde es el que ha propuesto que se talen árboles en autopista suroriental para poner más graderías con facturación en la Feria de Cali. Expliquémonos eso, o explíquenme ustedes eso a mí si yo no lo entiendo. Yo pienso que la medida se da más como un protocolo. Recordemos que justamente esta semana se está haciendo a nivel Europa y a nivel mundial. El sábado 22 es el Día Mundial sin carro. Sí, ajá, entonces pienso que es como una medida más de un protocolo porque realmente resulta incoherente con las demás actuaciones del señor alcalde que ha tenido frente a la lucha medioambiental. Tú lo decías, la tala de árboles, la tala indiscriminada de árboles. Digamos que es un alcalde que ha favorecido al consejo empresarial del cual él fue parte. Entonces sí resulta incoherente las otras decisiones que ha tomado, donde sí realmente la lucha medioambiental como que no ha tenido un eco. Miremos nomás ahí en la Simón Bolívar, la construcción de la terminal, lo que lleva a cabo la tala indiscriminada de un gran sector donde hay muchos árboles, donde toda la vida ha sido como un espacio de respiro para esa zona y sin ningún escrúpulo sencillamente se tomó la decisión de crear el proyecto y los árboles se van. Entonces ahora lanzar esta medida yo la veo como algo más protocolario con lo que está pasando a nivel mundial, más que realmente por una lucha certera contra el calentamiento global, o en favorecer al medio ambiente. Sí, yo creo que Armitage es un hombre políticamente correcto que trata de verse bien ante los medios, pero hay muchas actitudes cuestionables y a mí me preocupa algo, y es que se le echa la culpa de la contaminación del degenero del medio ambiente a los ciudadanos por lo general, pero nunca a los grandes empresarios, a los que están
como lo decías, comprando predios que van en detrimento pues, de los territorios que debemos cuidar. Entonces se nos dice a nosotros, no, es que el problema es tuyo que andas en moto o tuyo que andas en carro, pero el problema de los grandes empresarios que arrasan con ríos, las grandes empresas que generan polución todo el tiempo, pues ellos no son culpables porque pues ellos tienen la economía. Ese es un asunto que se ve a nivel mundial, que son réplicas de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, país donde más contaminación generan en el mundo y más se empeñan en decirle, no, el problema no somos nosotros, el problema son ustedes ciudadanos que botan el papel de basura en la calle. Sí está mal botar basura en la calle, sí está mal contaminar ríos, pero no son las medidas suficientes. Sí, atrás siguen las grandes empresas destruyendo los ríos y contaminando. No, de acuerdo, yo creo que se hace como una medida protocolaria solamente por cumplir con un eslogan internacional, más no que haya una política, un criterio de la Alcaldía de Cali frente al tema ambiental. Yo creo que usted ha mencionado varios hechos, le faltó mencionar el San Juan del Burro, también aquí ahí en el sur, cerca de la Universidad del Valle. Entonces, realmente ni la CBC, ni el alcalde, ni el DANMA, ni el Consejo Municipal se preocupan aquí por una política ambiental integral para el municipio de Santiago de Cali. Me pregunto, ¿cuántos árboles o qué política hay de sembrado de árboles de la administración Armitage? Yo no conozco ninguna iniciativa. Yo sé que hay iniciativas para talar, para invadir el espacio público, para invadir el lecho de los ríos, para hacer centros urbanísticos, para construir centros complejos administrativos, pero no para preservar el medio ambiente, no para preservar lo público, para que la gente tenga mayor capacidad de respiración. Eso no se hace. Entonces, ese gobierno de Armitage no contribuye, no tiene una política ambiental. Y el Consejo Municipal no pasa absolutamente nada, no hay control político, no se preocupa por llamar al director del DALMA, al alcalde, a ver qué pasa con la política ambiental. Y lo mismo pasa con la CBC, que es la entidad a nivel ambiental, digamos, regional, que tiene que ver con la protección del medio ambiente, porque es que Pance, por ejemplo, le corresponde es a la CBC, no al DALMA, porque está por fuera de Cali, porque es un corregimiento. Entonces ahí estamos viendo lo que ocurrió en Pance, la autorización la da la CBC, y el Consejo modificó el POT para permitir que se construya en Pance esa expansión urbanística. Entonces, el alcalde de Cali, ni el Consejo Municipal, ni la CBC, ni el DALMA, ni los ciudadanos, hay que decirlo también, estamos preocupados por el tema del medio ambiente en Cali, que es gravísimo. Ya todos sabemos pues las implicaciones a nivel mundial, el tema del calentamiento global, esos cambios de temperatura que presentan cada ratico cuando vemos que está haciendo un sol grandísimo y luego llueve o viceversa, que no se contemplan pues las 4 estaciones que tenemos en Colombia, sino que ya no sabemos si estamos en verano o estamos en invierno, precisamente por eso, que vemos que los ríos cada día tienen menor cantidad de agua en los tiempos normales, y cuando hay las lluvias llegan en cantidades alarmantes y nos inundamos. Todos esos cambios climáticos, todo el calentamiento global es precisamente porque no tenemos una política de preservación del medio ambiente, y eso hay que empezar en lo local, ¿no? Hay que empezar aquí en lo local, dar el ejemplo aquí, y el alcalde, a pesar de que haga el tema del día sin carro como un tema ambiental, no cumple con las normas que debe tener para tener una política ambiental importante para su municipio. Y nosotros los ciudadanos no estamos metidos en el debate, es que también es culpa de que nosotros no estamos promoviendo eso, o sea, las organizaciones ambientales, los jóvenes. Simplemente hay una protesta porque talaron los árboles de la Plaza de Toros, pero se quedó allí nomás, algunos ambientalistas salen. En la Simón Bolívar también. En la Simón Bolívar, algún concejal va y se amarra allá, pero son, digamos, hechos mediáticos, pero no hay, digamos, una política contundente de todos los ciudadanos. Yo creo que tenemos que preocuparnos por eso, porque Cali tenga medidas ambientales importantes, y en eso ya le hemos dado muchos ejemplos acá. No solamente son los ríos, es todo lo que pasa pues frente al tema que aquí hemos mencionado del aire, de la cantidad de cosas que hay en nuestro ambiente. Entonces eso es lo que tenemos que preocuparnos, y lo que me preocupa no es tanto lo que no haga el gobernante, que tenemos que criticarlo, sino lo que no hacemos los ciudadanos por mejorar el medio ambiente de nuestro municipio. Sí, es que esto va conectado con temas como, por ejemplo, la tala de árboles en el barrio El Bosque. El barrio El Bosque aquí, en el norte, pero en el norte corazón de la ciudad. El DACMA, solo después de 2 semanas de que los vecinos estuvieran denunciando que estaban talando
una especie de bosque natural que había allí, apareció. 2 semanas se tomó. Por los lados de Menga. Exactamente. Pero hubo que esperar 2 semanas a que la burocracia tomara cartas en el asunto. Entonces uno pregunta allí cómo entender la administración pública. Lo de los cristales, el cerro de los cristales, sí, hubo un incendio, pero también se hace una pregunta, ¿y dónde estaban los guardabosques? ¿Dónde estaban los vigilantes? Se supone que el DACMA debe tener. No hay. Pero debiera tener. No hay ninguno. Para eso debiera haber presupuesto. O sea, si de verdad la administración municipal es tan consciente de la responsabilidad con el medio ambiente, hay sitios de la ciudad que debieran tener tutela permanente de control policivo y civil, y hasta militar en algunos casos. Por ejemplo, Pance, por ejemplo, Pichindé, por ejemplo, Golondrinas, Cristo Rey, Cristo Rey. No nos vamos tan lejos. Aquí en el sector de La Playita estuve conversando con habitantes de este barrio por los lados de Meléndez, donde denuncian que privados están construyendo apartamentos al pie del río. Y han llamado, y a los mismos habitantes de ahí del barrio han hecho llamados a medios de comunicación, han llamado al DACMA, a la CBC, para que vigilen y controlen esas construcciones que se están haciendo, porque en el momento en que lleguemos ahorita en invierno, el río se desborda y lo que va a ocurrir es una catástrofe, y no nos vamos a la zona rural de Cali, sino a la zona urbana, aquí dentro de Cali. Exactamente. Sí, como la catástrofe que hubo en Siloé cuando se desbordó la quebrada, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, si la alcaldía tuviera realmente un compromiso, porque en estos casos que son pequeños, que no son tan mediáticos, porque no responden rápido a los habitantes frente a las denuncias que ellos hacen. Y el alcalde, el año pasado, antepasado, hizo una reforma administrativa que, digamos, fue lo máximo que logró hacer el alcalde en ese año. Resulta que esa reforma administrativa tenía como orientación fundamentalmente dotar al DACMA de esas personas que usted dice, o sea, operarios, guardabosques, personal que no fuera contratado, sino que estuviera de planta para hacer todo el ejercicio. Pues resulta que se imaginaban que al DACMA iban a llegar 100 personas, resulta que apenas llegaron 3 y cargos burócratas de alto nivel y no nombraron personal operativo. O sea, yo creo que aquí, para revisar el tema ambiental, hay que empezar por el DACMA. Yo creo que el DACMA es una entidad absolutamente ineficiente. Es una entidad que simplemente es para darle contentillo a los concejales con los contratistas o las personas que vinculan al DACMA, pero el resto no ocurre absolutamente nada más. Y lo mismo ocurre con la CBC, ¿no? No solamente es el DACMA, yo estoy hablando del DACMA porque es aquí a nivel municipal, pero la CBC a nivel territorial también, o sea, porque es que después de Cali, del casco urbano están los corregimientos tienen que ver con la CBC y no pasa absolutamente nada. La mayoría de los ríos nuestros están por fuera del perímetro urbano, a excepción de algunos como el río Meléndez o el Cauca, que ya pasa por nuestra ciudad, o el río Cali. ¿Qué pasaría si la administración municipal, yo no estoy en contra del día sin carro, advierto, a mí me parece que es bueno y que más aún, a futuro lo que va a ocurrir es que no vamos a tener carros. Uber ya lo está señalando como tendencia. Vamos a ser usuarios de movilidad en carro, pero carros autónomos o carros con conductores como el caso de Uber. No va a ser necesario que uno tenga un carro o 2 o 3 carros en su familia. Y a mí me parece que eso está bien. Pero me parece que pero esa no es la tendencia. Pero hacia allá va, digámoslo, el desarrollo de la tecnología y de la oferta de servicio automotriz. La tendencia que yo veo es que, por ejemplo, cada persona anda en su propio carro y sobre todo, no quiero nada contra las mujeres, pero las mujeres andan solitas en su carro, que por eso les da protección, autonomía, pero no es un carro familiar como era anteriormente, no, el esposo tiene carro, la esposa tiene carro, el hijo tiene carro. Pero eso estiman los expertos que entre los años 2030 y 2050 ya los carros serán una historia como es el radiotransistor de nuestras abuelas, ¿sí? Porque no es que vamos a dejar de andar en vehículos, sino que ya el vehículo no va a ser propiedad mía, sino que como cuando yo voy a pagar por Airbnb una habitación, pues pago, o a hoy que llamo un Uber y digo lléveme a tal parte, y pagué y listo y se acabó. Pues sí, es más seguro, ¿no? Exactamente, pero a donde voy es a que qué pasaría, imaginémonos por un momento qué pasaría que fuera la administración municipal la que convocara, por ejemplo, a hechos como este.
En días pasados, hace 15 días, salió en la prensa y hubo denuncias en las redes sociales de cómo al río Pance lo han secado y lo han convertido en carretera para extracción de piedra y de arena. Y salió Materón, el gerente de la CBC, a decir, sí, hay un concesionario que tiene una concesión hasta el 2030, algo así, vamos a revisarla para evitar algunos problemas, haciéndose el pendejo, mejor dicho, para decirlo clarito, ofendiendo la inteligencia colectiva. Es claro que se han apropiado del río Pance. ¿Qué tal, digo yo, que la administración municipal convocara a la ciudadanía caleña a hacer el fin de semana de Pance? Pero no ir solamente de paseo, sino vamos a limpiar sus riberas, a sacar la basura del río, a volverle a poner las fronteras que demarcan el río, es decir, que los ciudadanos nos vamos allá a lo que es nuestro. Eso sí sería una campaña de gobierno educativo. O que nos dijera, vámonos a Cañaveralejo a hacer lo mismo, o a la Huacatal a hacer lo mismo. Allí estaríamos diciendo, hay una administración municipal comprometida con nuestros recursos naturales. Me parece que lo que hay aquí es de mucho maquillaje. Sí, claro, protocolo, lo que habíamos dicho al inicio del programa, una medida protocolaria frente al Día Sin Carro Mundial, más que cualquier otra cosa. Nosotros, por ejemplo, en las Juventudes por la Colombia Humana, estamos dentro de la escuela política que queremos crear, darle un ítem muy importante al medio ambiente. Lo hicimos durante la campaña, hicimos campaña de recolectar basura en el río Pance y queremos seguir reactivando esa conciencia social y esa conciencia ambiental sobre todo, para no solamente llegar acá y decir, hey, administración local haga, sino también nosotros mismos como juventudes comprometernos con este inconveniente que no solamente nos acoge a nosotros, sino pues es a nivel mundial. Entonces que adquiramos conciencia ambiental y de alguna manera lo tenemos ahí. En estos momentos nosotros no somos gobierno, pero sí queremos serlo. Entonces en camino a eso, desde ya las Juventudes de la Colombia Humana estamos comprometidas a crear conciencia ambiental. Lo tenemos como en un ítem a trabajar dentro de lo que va a ser nuestra escuela de formación política. Muy bien. Bueno, no sé si quieren agregar algo más sobre este tema, porque quiero pasar a un segundo tema. No, pero sin duda lo que dice Michelle es bien importante porque es un tema que nos compete a todos, es un tema en el que todos nos debemos unir precisamente porque si no, si lo dejamos todo a que miren qué hacen los políticos, allá ellos deberían solucionar esos temas del DAGMA, de la CBC, y nosotros como ciudadanos no hacemos nada, pues sin duda alguna pues todo seguirá igual. Entonces también es una invitación a toda la ciudadanía que nos unamos en estas cosas que nos competen a todos. Y no nos hundamos. ¿No? No nos hundamos, sí. Sería bueno invitar, y le hago la sugerencia al director, que trajera aquí a varios ciudadanos y organizaciones sociales que hacen, por ejemplo, por Pance. Hay un gran conglomerado que está por la defensa de Pance y hacen un trabajo muy importante. El señor Gustavo Villegas, que maneja todo el tema de ecoturismo, el parque. Aquí lo hemos tenido. Igualmente en Hernando Díez, que hace un trabajo muy importante en la zona de ladera de Cali. Entonces son temas que son defensores del agua, ¿no? Se han proclamado desde la misma comunidad sin algún apoyo estatal. Es que ahí es donde uno dice, ¿por qué el Estado no interviene? ¿Por qué el Estado no colabora en eso? Que es, digamos, es su función básica. Tienen que hacerlo los ciudadanos por cuenta propia y no porque efectivamente esa iniciativa del Estado. Y al Estado le falta mucho, al Estado regional, al Estado municipal, en temas de medio ambiente. Perfecto. Bueno, invitamos a los ciudadanos que nos ven y nos escuchan por televisión y por internet a que el Día Sin Carro lo convirtamos en un día no solamente de solaz, de irnos a pasear o quedarnos en la casa o irnos a caminar o montar en bicicleta, sino también saquemos un poco de tiempo para reflexionar sobre qué tipo de ambiente queremos nosotros para nuestra propia vida y la de nuestros seres queridos, especialmente los que vienen detrás de nosotros, porque sí es cierto que si no nos ponemos las pilas, ya ayer me decía alguien aquí que hay estudios de científicos en Europa que dicen que nos quedan 3 años. A ver, yo no soy médico, pero los médicos dicen algo así como que hay una curva
La enfermedad tiene una curva en la que llega a un cenit a partir del cual es irreversible la sanación. Es decir, si tú dejas avanzar el degenero que la enfermedad produce en el organismo hasta un punto, a partir de ese punto, por más cirugías y medicinas que te apliquen, ya no hay solución. Dicen estos expertos que con el planeta Tierra está pasando algo parecido, que estamos a 3 o 5 años de llegar al cenit, a partir del cual ya no habrá, por ciencia, por plata que se le meta, ya no habrá posibilidad de devolver, de minimizar los estragos que los huracanes, que los maremotos, que los terremotos, que las inundaciones, que los cambios de clima van a generar como desastres en la humanidad, porque es como una especie de, la Tierra se está volviendo a acomodar. Bueno, me están haciendo mucho daño, yo necesito volverme a ubicar, y a uno le angustia escuchar a personas supuestamente preparadas, que tienen mucha información, como el presidente de Cerro Matoso o de Cerrejón, que dijo públicamente la semana pasada en un evento que había que apostar por el fracking en Colombia. La ministra. Y que la ministra de Minas esté diciendo que ella quiere convencer al Congreso y al presidente para que se autorice el fracking en Colombia. El fracking, volvámoslo a decir en palabras de mi abuela, el fracking es meterle unas toneladas de agua bombeadas al subsuelo, en lo profundo de la tierra. Agua limpia, para que esa agua, cuando llegue por su presión, mezclada con productos químicos altamente tóxicos y contaminantes, reviente allá abajo en la tierra la roca del subsuelo, para que salga el gas y salga el petróleo. Claro, si usted lo mira con pensamiento de millonario, inescrupuloso, hay que hacerlo porque eso va a dar plata. Pero la pregunta es, ¿y usted podrá comer billetes? Tal cual. ¿Podremos comer billetes? Esos son los temas que a partir de un día sin carro debemos extrapolar en nuestra mentalidad, reflexionar, porque que sí, podemos hacer días sin carro 8 días, pero sigamos con el fracking, sigamos explotando hidrocarburos como lo explotamos, sigamos contaminando los páramos, sigamos contaminando las fuentes de agua y sigamos con días sin carro. Entonces hacemos lo del vivo bobo, por un lado rezamos y por otro lado empatamos, y así no es. De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo con... Entonces ahora yo los invito a que pasemos la página a un tema que es de palpitante actualidad. Sí, que ayer... Entiendo que usted votó por el ministro Carrasquilla, ¿no? No. Entiendo que usted era una de sus fans. No, jamás. Bueno, nunca. El ministro Carrasquilla ayer fue sujeto de un debate parlamentario donde el Polo le ha hecho a través del senador Jorge Robledo, digámoslo, un debate de moción de censura, que tiende a la moción de censura. O a la renuncia. O a la renuncia. Los ministros en un sistema como el nuestro pueden ser destituidos, digámoslo así, por el Congreso de la República a través de la figura que se llama moción de censura. Esa figura de moción de censura en realidad no se ha aplicado en Colombia, porque los poquitos que han estado a punto de ser censurados han renunciado antes de que eso ocurra, como entre ellos Fernando Londoño Hoyos, el muy digno representante del uribismo en Colombia. Pero ayer Jorge Robledo, en un debate que se extendió hasta poco antes de la medianoche, mostró una serie de evidencias, a mí de las que más me llamaron la atención, porque es que a veces los políticos intentan ofender la inteligencia de la gente, ¿no? Sí. Pero cuando este señor Jorge Robledo muestra que Buenaventura, óigame bien, Buenaventura, con esos famosos bonos Carrasquilla, le lograron prestar a un puerto, a un municipio que sabemos que los últimos 4 alcaldes han sido todos encarcelados, y no precisamente porque estaban enfermos, sino porque estaban robando plata, y seguro que robando esta plata de los bonos Carrasquilla. Mostró dos cosas. Una,
A Buenaventura le prestaron 50.000 millones de pesos para ese tal sistema de hacer acueducto. Hoy, después de 8 o 9 años de haberle prestado la plata, no hay acueducto en Buenaventura. 2. Hoy, después de 8 o 9 años, Buenaventura de los 50.000 ha pagado 40.000 millones. ¿Y cuánto debe? Y hoy, después de los 9 años, Buenaventura debe 50.000 millones. Mejor dicho, el UPAC se quedó pendejo. La crisis que hubo en los años 90 del siglo pasado se quedó tonta al lado de los estragos que esta figura financiera, inventada por el genio ministro de Hacienda que hoy nos ha puesto Iván Duque, se inventó con sus colegas. Los señores que son muy ricos no roban, hacen negocios. Y este señor está invocando, yo lo que he hecho es estructurar negocios y he cobrado asesorías. Y además tiene la desfachatez de decir que él por mandato interno de su empresa Configura no está autorizado para decir públicamente cuántos fueron los ingresos que recibió Configura por este despelote que generó en 117 municipios del país. La inmensa mayoría, todos pobres, pero todos robados, no una sino varias veces. Pero lo otro que mostró Robledo, que en el contrato de estructuración del negocio con Alianza Fiduciaria, la empresa que sirvió de intermediaria para manejar los dineros a través de una figura fiduciaria, el contrato decía que expresamente se manifestaba y se aceptaba que la fiduciaria y la estructuradora de negocios no tenían ninguna obligación de supervisar, de hacer interventoría y de auditar el uso de los recursos, como quien dice, yo soy el alcalde y me pueden afirmar una cosa donde dice, hágale, coja esa plata que aquí nadie la va a auditar, nadie lo va a supervisar y nadie lo va a controlar. Eso es un mensaje perverso. Vaya con esa plata, compre carros, limusinas como lo compró Aguilar en Santander, que nada va a pasar. Pero la plata se fue y no sabemos para dónde. Ese es el punto que hoy tenemos. Yo, como colombiano, le exijo al ministro, así mi palabra se quede en el último socavón del infierno, en este mare magnum de ignominias que hay en el país, le exijo como colombiano al ministro Carrasquilla, por dignidad con el país, que se vaya. No tiene ninguna autoridad moral, ni profesional, ni política para ser el ministro que administra los impuestos y el presupuesto del país. El ministro Carrasquilla es un ministro con visión empresarial, es un ministro que está, gracias al poder que tiene, que tuvo en el pasado y que tendrá, si es que la moción de censura no prospera, que lo más probable es que no prospere, sencillamente intereses de favorecer a este gremio empresarial. Miremos nomás las medidas que ha adoptado frente a la reforma tributaria. Ahora, estamos hablando de cuestión de ética, estamos hablando de que realmente ha generado un detrimento patrimonial en 117 municipios, como lo dices, los más pobres del país, no más aquí, el caso de Buenaventura. Yo creo que el ministro Carrasquilla no sabe qué es llegar a su casa y no tener agua. Yo creo que él no sabe qué es llegar a su casa y tener una semana sin tener que recoger el agua de las lluvias para poder bañarse, para poder asear los baños, para poder alimentarse, hervir el agua. Yo creo que él no sabe qué calamidades domésticas y y estas calamidades que sufren las personas más pobres. Yo soy del Pacífico y sé que es no tener agua, que es no poder abrir la llave y que no caiga nada, porque eso es una vivencia realmente que en pleno siglo XXI es inaudito que en un país tan rico en fuentes hídricas como Colombia suceda esto, pero es que no sucede ni siquiera por el medio ambiente o el calentamiento global, que se sequen los ríos, sino que porque estos políticos empresarios llegan precisamente a crear medidas donde son medidas corruptas, donde esos mismos negocios que hace, porque es que eso no son políticas sociales, son negocios, y todo hay que decirlo, estos negocios lo que hacen es perjudicar a la misma población, generando detrimento, generando pobreza, generando sed, estamos hablando del agua, o sea, el agua es
es vida, entonces le está quitando vida. Por ética yo también estoy de acuerdo que debería renunciar, porque si no, lo que nos espera estos 4 años con las medidas de un ministro tan corrupto, de un ministro que no piense realmente en favorecer a las personas frente a quienes vendríamos siendo los jefes, porque es que nosotros las personas, los ciudadanos, las ciudadanas colombianas, no sabemos el poder que tenemos en nuestras manos, porque es que nosotros somos los que elegimos y nosotros somos los que tributamos para que ellos paguen, no para que se beneficien. Ahora el uribismo viene y lo defiende el expresidente Uribe diciendo, no, pero es que él solamente se ganó el 0,3% de la comisión del contrato. Estamos hablando de 8.000 milloncitos de pesos, o sea, nada, casi nada por dejar pobres 117 municipios. Eso es inaudito. Sí, hay que revisar la declaración de renta del señor Carrasquilla. Cuando sale el ministro Carrasquilla, tiene 75 millones declarando renta, y en el 2016 había aumentado a 2.700 millones. Uno no puede ser tan ingenuo de pensar que eso es un negocio bien habido, ¿cierto? Y sin duda el problema de Colombia no es la empresa privada, el problema es que desde la política se hagan negocios, y eso es lo que ha dañado, digamos, la estructura política en nuestro país, porque ya los congresistas, los presidentes y demás ya no se dedican a hacer política y buscar el bienestar general del pueblo, sino a buscar cómo se dan sus negocios de la mejor manera, de su grupito de amigos, empobreciendo. Al contrario de lo que debería hacer un político, lo que hacen es empobrecer más al pueblo. Yo creo que fue un debate, digamos, que tiene muchos matices frente a lo que ayer se presentó. Indudablemente había que hacerlo. Yo creo que el Polo, Robledo, Petro, la oposición política fueron muy oportunos en hacer este debate, porque es que muestra, digamos, el conflicto de intereses, como ustedes han dicho, o sea, como un señor que nadie le diga que puede hacer sus negocios privados, que puede hacer asesorar a la empresa privada, pero puede hacer que utiliza la información del Estado para enriquecerse y para quitarle la plata a unos municipios. Eso es lo que hace él, ese es un problema ético, digamos, a que no haya corrupción allí en el sentido de que haya violado algunas leyes o se haya apropiado un dinero mediante sacándolo directamente, pero lo hizo indirectamente, o sea, utilizó una ley que él mismo propició, el plan de desarrollo de Uribe, el tema de haberle quitado a los municipios el tema del sistema general de participación, cómo logra que esos recursos vayan directamente a esos bonos, el que haga los negocios en el exterior, o sea, para hacer un lavado de dinero, para que no conozcamos cómo los dineros, que utilice la banca internacional para prestarle a unos municipios a una tasa altísima, casi que de usura. Gustavo Petro dijo muy claramente, en el 2008 habían capitales grandísimos en todo el mundo para prestar a unos recursos muy bajos, y el señor lo hizo a VR más el 11%, más el 8% y generando un 3% de ganancia. Entonces, y nos decía, no, es que tenía que hacerlo en esa época porque eso era lo que se pagaba. Pues ahorita que lo que se hizo Robledo, lo que hizo Lara y lo que hizo Petro demostraron que efectivamente esa era una tasa que no correspondía, que era demasiado alta. Y ya lo han dado, lo mostraron los municipios de Buenaventura, muchos municipios de esos 117, de que tenían una deuda de 5.000 millones de pesos. Pagaron intereses los que más no se pudo, y al final, después de 19 años, la deuda sigue siendo más alta o igual, o sea que no pasa absolutamente nada, fuera de toda la corrupción. Eso, por supuesto, no hay que achacárselo al ministro, sino al gobierno, al ministro en ese momento de Agua Potable y Vivienda, y a la Fiscalía y a otras entidades que no hicieron el control político, porque esos alcaldes les dieron un recurso, y resulta que para invertir en agua potable y saneamiento ambiental, y se lo robaron. Entonces allí hay otra investigación que hacer. El ministro dice que el 80% de los municipios cumplieron. Yo creo que eso no genera confianza que un ministro venga a decir ahora, cuando todos vemos en los medios de comunicación los alcaldes diciendo, aquí prestaron tal plata y no se hizo la obra, se robaron la plata los alcaldes de la cárcel. Entonces yo creo que aquí hay un debate donde el ministro tiene conflicto de intereses, y no es el único, ¿no? Son muchos ministros aquí que utilizan la información del Estado para enriquecerse. O sea, creen que el Estado es un botín que hay que saquearlo, que hay que utilizarlo y quitarle la plata a los ciudadanos. Eso es lo que pasa con el señor Carrasquilla, que utilizó a un gobierno, un plan de desarrollo, las leyes que generaron, todos los decretos, para utilizarlo en su propia empresa, y trajo dineros
para que le prestaran a unos alcaldes de una manera pues inusual unos recursos y luego que no se cumpliera con esos recursos. Entonces yo estoy de acuerdo, ese ministro no debía estar hoy en el Estado, porque además tiene unas tareas dimensionales grandísimas, es un ministro privatizador. Si ustedes escucharon ayer a Alexander López, decía claramente todas las empresas y todos los negocios que ha hecho el ministro, y hoy lo tienen como carta de lanza para hacer la reforma tributaria, cuando ya he dicho que para él va a ser incrementar el IVA y que le va a rebajar los impuestos a los sectores empresariales y a los más ricos. Yo creo que eso es inconcebible en un país como Colombia, y que un ministro esté planteando eso, y que más aún siga al frente de esa cartera con toda la polémica que genera, un problema ético, un problema moral, un problema de verdad de crisis de valores, de que ese ministro, con todo su historial, el señor presidente de la República lo nombre y luego diga, no, es que yo creo en su honorabilidad. Ayer lo que quedó claro en el debate del Congreso de la República es que el señor ministro no es una persona íntegra, que utilizó la información del Estado para favorecerse y favorecer a su empresa. Lamentablemente, en este tipo de casos, lo legal cubre, solapa la falta de ética, la falta de decencia. Cuando a alguien no se le puede demostrar que cometió un delito a la luz del Código Penal, entonces ese alguien puede decir, hombre, yo no he cometido ningún delito, así que, ¿qué pasa? El problema es que para quienes están en los más altos cargos del Estado, debiera exigirse que estén limpios, libres de cualquier sospecha de manejos indelicados. No estoy diciendo delictivos, indelicados, ni siquiera delictivos, indelicados, con los recursos que han tenido a su disposición. Y es clarísimo que en el caso del ministro Carrasquilla ha sido como mínimo indelicado. Utilizó él y otros funcionarios del Departamento Nacional de Planeación de su época información privilegiada para utilizar la puerta giratoria, salir del ministerio y montar empresas privadas para hacer negocios con recursos del Estado. Yo soy empresario, como periodista soy empresario, y creo que a los empresarios nos tiene el Estado que dar garantías de poder actuar en franca lid en los negocios que en el mercado se presentan. Pero una cosa es hacer negocios en el mercado, donde yo pongo en riesgo lo que es el capital, el patrimonio de la compañía para jugar, y otra cosa es hacer que yo aparezca como empresario sin serlo. Hay de empresarios a empresarios. Yo quisiera que esto lo tuviéramos en cuenta. Nada tiene que ver un empresario de panadería, un empresario de zapatos, un empresario de muebles, un empresario de diseño, de construcción, que trabaja en franca lid, ganando plata, pero haciendo su trabajo. Y otra cosa es los que se hacen llamar empresarios, que no son sino unos buitres, que se aprovechan de la información privilegiada, montan empresas, pseudoempresas, que las hacen aparecer como empresas para robarse la plata del Estado. Esos no son empresarios, y yo me niego a que se metan en la misma urna los empresarios que arriesgan su capital con los empresarios que se apropian del capital del Estado. Totalmente de acuerdo. El senador Gustavo Bolívar lo denunciaba en su live que hizo antenoche, a las 7 de la noche, en sus cuentas personales. Él denunciaba que ya estaban haciendo lobby ahí en medio de las sesiones parlamentarias. Ya estaban ahí haciendo lobby, buscando gabelas políticas, cuotas burocráticas, tratando de buscar favorecerse mediante medidas tomadas por los que son supuestamente nuestros representantes en el gobierno. Sí, es un problema ético bastante preocupante, porque no es el único, ¿sí? Y lo que siempre pasa es que cogen a los que están por debajo de la cadena de corrupción, diciendo no, así se está luchando contra la corrupción, pero los que están en los altos cargos, como el señor Carrasquilla, pues no les pasa nada. Y no es el único caso. Recordemos también el caso de los hijos de Uribe, que se apropiaron de tierras, ¿sí?, a un precio irrisorio, y después
cuestan un jornal de plata, ¿cierto? Esos son movimientos legales, eso se hace legal, pero se acomoda a la ley. Es que los que están haciendo las leyes las están utilizando a su favor y eso es lo que preocupa. Y a esa gente no se la puede llamar empresario. No, totalmente. Totalmente. Porque eso es vergonzante con los que somos empresarios. Yo soy un pequeño empresario y defiendo el derecho del empresario a tener papel en la sociedad. Estamos totalmente de acuerdo. No, y lo otro es, digamos, lo que ocurre allí en el Congreso de la República, cuando se ve claramente que hay pruebas que son contundentes, que son legales. Entonces los que son del establecimiento, los que son del gobierno, se dedican a contradecir a la oposición, mostrando cosas que no corresponden y simplemente diciendo que son odios, que es persecución, que es tal cosa, y no coinciden. Les da miedo coincidir con la oposición, sabiendo la realidad y diciendo hagamos unidad en eso, y no, al contrario, se atrincheran para defender a una persona que es culpable, que no voy a estar en el gobierno simplemente para no hacerle eco a la oposición, y eso es ético. Yo creo que esos congresistas debemos de conocerlos. Mire las defensas que hacen ayer, no, que es una discusión inane, que esto no es histórico, que mire que están ofendiendo al ministro, que el señor es impoluto, que es una persona, y resulta que el señor ministro sale en hombros, porque no iba a prosperar ni la renuncia, ni la moción de censura no iba a prosperar porque son mayorías en el Congreso. Entonces, al tener la mayoría, por supuesto, disfrazan absolutamente todo y lo hacen aparecer como un héroe al señor cuando efectivamente es culpable. Pero como aquí el problema no es legal, yo creo que es un problema ético, es un problema moral, porque el señor utilizó el gobierno después. Es que lo que hizo no fue como funcionario, lo hizo después de que renunció, pero con toda la información del Estado y con todo lo que él hizo como ministro, lo tenía allí. Lo mismo ocurre con los ministros de defensa, con varios ministros de defensa que han salido del sector privado, del sector gremial, y salen a hacer los ministros de defensa, a hacer los grandes negocios y a descalificar a los ciudadanos, diciendo que la protesta aquí en Colombia es auspiciada por el narcotráfico. Por Dios santísimo, eso debía dar cárcel a ese señor, porque está colocando en el vilo para que asesinen a muchos ciudadanos y a muchas personas que dicen que tienen nexos con el narcotráfico. Lo mismo decían la otra vez, no es que toda persona que es líder social es guerrillero, ahora lo quieren asimilar con el narcotráfico. Entonces, esas personas no debían estar en el gobierno porque atentan contra la moral pública, contra la dignidad de los colombianos. Pero eso es lo que ocurre, ese es el gobierno que tenemos, y por eso hay que seguir luchando por tener una Colombia distinta, por transformar esas costumbres políticas, y porque tengamos representación en el Senado y en el Congreso de la República, personas honestas que defiendan los intereses de los ciudadanos y no sus intereses de grupo. Porque hoy lo que quieren muchos de los que están congraciando con el señor Carrasquilla es que el gobierno les entregue la mermelada que finalmente le va a entregar, porque ayer esos anuncios de esos partidos oficialistas es para eso. Señor presidente, lo estamos apoyando, pero mire, respeten nuestras cuotas y entréguenos nuestras cuotas en las regiones y en el gobierno nacional. Así es. Por eso es tan importante que los jóvenes colombianos cada vez se empoderen y se apropien más de la realidad del país que tenemos. Nosotros, los que somos de las generaciones mayores, hemos jugado el partido, bien, regular o mal, pero ya lo hemos jugado. Es hora de que personas como Orlando Riascos y como quienes habla, comencemos a entregar la posta. ¿A quién? A ustedes. Pero ustedes tienen una obligación recíproca y es prepararse. O sea, lo que yo digo es bajar de la teoría, de la ideología política a la praxis política. Es decir, todos los discursos ideológicos tienen que bajarse y concretarse en políticas públicas, en programas de desarrollo para las ciudades, para las regiones, para el país entero. Y eso implica mucha formación, mucho estudio por parte de ustedes. Eso es lo que esperamos, porque es muy fácil decir que se vaya el ministro y arengar, que se vaya, que se vaya. Un momento, no solo se trata de arengar, se trata de proponer, ¿sí? Porque hoy tenemos un presidente, gústenos o no nos guste, tenemos un presidente, y es mejor un país con presidente que un país sin presidente, porque sería la anarquía total. De lo que se trata es mirar y pensar, ¿no? Yo quiero seguir pensando en la hipótesis de que Iván Duque está entre los palos con el uribismo, está entre los palos con el Centro Democrático. Es que no hay que ver sino que en la última semana le tocó salir 2 veces a rectificar a 2 de sus más altos funcionarios, al ministro de Defensa, que salió a decir lo que acaba de decir Orlando Riascos, que los líderes sociales están financiados por mafias. Eso es una irresponsabilidad de tono mayor de un señor que
creo que no pagó ni servicio militar y que hoy, simplemente por haber sido el presidente de un gremio que se llama FENALCO, hoy viene a decir semejante estultez. Y ahora, ayer o antier, Pachito Santos, el deslenguado de Pacho Santos, que es hoy el embajador de Colombia ante Estados Unidos, desde Estados Unidos casi que dijo que hay que bombardear a Venezuela mañana, irresponsable de 7 suelas. Ese no tiene perfil de embajador, que lo manden para que sea el líder de los arenguistas, pero no es un embajador. Le tocó a Iván Duque salir a decir, el gobierno colombiano no tiene ánimo belicista, y eso en lenguaje diplomático significa desautorizo las palabras del ministro. Ustedes tienen que prepararse para eso. De acuerdo, totalmente de acuerdo. No solo eso, miremos nomás las palabras de María Fernanda Cabal, donde trata a nuestra fuerza pública, los coroneles, ¿eran? Sí, de inservibles. De inservibles. Entonces ya también por otro lado salen y la defienden. Pero sin embargo, aún así, después de que le emiten como la defensa, vuelve ella y dice, hey, mucho cuidado, Duque, que usted está allá es por nosotros. Lo amenaza, eso es como una amenaza. Usted no llegó solo allá. Usted no llegó solo allá, le digo. Pero las contradicciones que hay en el gobierno, cuando ayer el senador Uribe dice que ellos no están de acuerdo con el IVA a la canasta familiar, y no sé que eso lo está impulsando el gobierno, ¿no? Eso lo dijo el ministro. Entonces, es que nos quieren presentar como esa contradicción, y yo ahí tengo dudas. Yo no sé si efectivamente es contradicciones reales o es que están haciendo lo de buenos unos y los malos otros para tratar de mostrar pues como la fisura cuando realmente no existe. Yo todavía creería que no hay ninguna fisura entre el gobierno y el uribismo. Eso es la misma cosa. Lo que pasa es que lo quieren presentar así. Esperemos a ver qué pasa y ojalá el presidente sea autónomo, tiene el gobierno, ojalá pueda actuar autónomamente, pero yo todavía no lo veo. Veo que esos talleres de Construyendo País son un remedio a la participación ciudadana. Todo lo tienen preparado para que vayan allá a echar flores, pero no a desarrollar las iniciativas de la gente. Entonces esperemos a ver qué pasa. Yo tengo mis dudas y no creo todavía en ese esquema. No, yo tampoco creo en esa oposición entre Uribe y el presidente Duque, como tampoco la creí en su momento con Santos y el uribismo, que ellos generan una especie de oposición, solamente opusieron a los acuerdos de paz, digamos, era la gran oposición, pero el resto de políticas era lo mismo. Entonces se crea una especie de oposición ficticia para invisibilizar la oposición real, la que estamos hablando de temas ambientales, la que estamos hablando de temas económicos, porque eso, al fin y al cabo, a todos los sectores que ya se unieron al gobierno de Duque, pues están de acuerdo en el fracking, en la mermelada, en tantos temas pues que preocupan, y sin duda alguna es labor de nosotros como jóvenes seguir este camino que ustedes han empezado. Y no es fácil porque todos sabemos la indiferencia política de nuestro país es bastante grande, pero es el ánimo de impulsar, de motivar a que nos interesemos más y nos hundamos, porque no es solamente un eslogan de un movimiento de decir nos unimos o nos hundimos, sino que es la realidad que estamos viendo en nuestro país. Si nosotros no nos unimos, van a seguir haciendo y deshaciendo los mismos políticos que nos están gobernando por más de 50 años en Colombia. Bueno, el tiempo se acabó. Hemos tenido este conversatorio matutino con estos jóvenes, con Daniel, con Michel y con este señor, honorable señor, no honorable senador, sino honorable señor Orlando Riascos. Buscando, recuerden, amables televidentes e internautas, aquí nosotros no pretendemos tener la verdad revelada. Aquí nosotros no somos pastores de iglesia, ni curas de iglesia, diciéndoles a ustedes que se van a condenar si no hacen lo que nosotros decimos o pensamos. Nuestro único papel es opinar, pero opinar con responsabilidad. Opinar sujetándonos a la buena fe suya cuando nos está escuchando y viendo. Aquí no le estamos haciendo el mandado a nadie, estamos obrando con honradez intelectual, estamos planteando lo que honestamente pensamos de lo que está pasando en el país, pero ni más faltaba que pretendamos decirle que usted tiene que pensar o actuar como nosotros pensamos y actuamos. Tenemos la esperanza, la expectativa de que nuestros puntos de vista a usted le den elementos de juicio para que usted piense y repiense, y no sea presa fácil
de cualquier tipo de manipulación. A estos jóvenes seguirlos invitando a que cada día se formen más, estudien más, conozcan más el país, conozcan más las implicaciones de una u otra medida que tenga que ver con el mundo social. Y con respecto al gobierno, yo lo digo bajo mi entera responsabilidad personal. Espero que el presidente Iván Duque, más pronto que tarde, pueda autonomizarse del centro democrático y de todo lo que es el espectro del uribismo. No, ni siquiera pensando en que terminen en peleas, que él ejerza como presidente que es, porque a quien se eligió como presidente es a Iván Duque, no se eligió a nadie más. Puede decir María Fernanda Cabal lo que quiera, pero aquí se eligió fue a Iván Duque. Entonces la expectativa es que Iván Duque saque su garra y diga: yo soy el presidente, yo soy el que tiene el mando en este momento del país. Y no esperemos que el presidente sea perfecto, porque en política no estamos eligiendo a ángeles ni a arcángeles, estamos eligiendo a personas que con más o menos bemoles tomarán unas decisiones que nos afectan positivamente y tomarán otras que nos afectan negativamente. Pero lo importante es que en el alto gobierno no haya sombra de dudas de que quieran unos cuantos avivatos a apropiarse de los recursos públicos con base en la leguleyada, con base en la mentira y el oportunismo. Buenos días. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.